Derecho, audioclase. Nos ocupamos del derecho de obligaciones y en particular de las nacidas por contrato. Con este fin se examinará el propio concepto de la obligación, sus características generales y las fuentes de las que proceden las obligaciones, recordando alguna conocida clasificación jurisprudencial que distinguía en estas las que nacen de delito o de contrato. Sobre las obligaciones que derivan de contrato veremos las líneas generales de los contratos de buena fe, la fiducia, el depósito, la compraventa, el mandato, la sociedad y el arrendamiento, poniendo de relieve algunas características de estos contratos en relación con el derecho actual. Y para hablarnos del derecho de obligaciones y contratos, contamos con los profesores del Departamento de Derecho Romano de la UNED, Julio Hernando Lera y Marta López Gálvez, a quienes damos la bienvenida a este programa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Este espacio lo vamos a dedicar hoy a introducirles, a hablar de una manera general sobre dos aspectos del derecho que son fundamentales, y son las obligaciones y, dentro de las obligaciones, una de sus fuentes, los contratos. Nuestro derecho actual, que como ya saben ustedes tiene su origen en el derecho romano, es un derecho basado fundamentalmente en las obligaciones. Es un derecho donde decimos los romanistas que allí donde hay una obligación hay una acción. Por tanto, si alguien tiene a su favor la exigencia de poder pedir a otra persona el cumplimiento de una obligación, indefectiblemente estará amparado por el ejercicio de una acción. En relación al concepto de obligación, debemos remitirnos, básicamente, al concepto que se recoge en el libro de Instituciones del emperador Justiniano, en el cual se dice que es un vínculo jurídico por el cual se nos constriñe a cumplir algo según el derecho de nuestra ciudad. En esta definición, debemos fijarnos al menos en tres elementos principales. Primero, porque con la expresión vínculo jurídico se está haciendo referencia a que hay dos personas unidas en una relación, con efectos en el derecho, con efectos jurídicos. Segundo, que en virtud de este vínculo se está constriñendo a una de esas personas a cumplir algo, a realizar una conducta determinada. Tercero, que si no se cumple con esa conducta, en virtud del derecho vigente de la comunidad, podrá exigirse esa conducta, podrá exigirse, por tanto, procesalmente. Por ello, podemos decir con carácter general que la obligación, la obligatio, es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona está constreñida frente a otra a realizar una determinada prestación. A estas dos personas, con carácter general, se les denomina acreedor y deudor. Bien, acreedor es aquel que va a poder reclamar esa conducta determinada y el deudor es el que hay que cumplir con la misma. Cuando hablamos de obligaciones, debemos señalar dos precisiones de importancia. Por una parte, que debemos de tener en cuenta, como decía el profesor Lera anteriormente, que el derecho romano es un derecho de acciones, dado que únicamente podía reclamarse un derecho si existía una acción procesal para ello. Es por ello por lo que se ha sostenido que los conceptos de obligación y acción son inseparables. Se dice que existe, por tanto, la obligación cuando un sujeto va a poder ejercitar una acción para reclamar lo que se le debe. Sin embargo, por cierto abuso del lenguaje, se llegó a hablar en derecho clásico de obligaciones que carecían de acción. En ese caso se les denominó obligaciones naturales. Por otro lado, debemos de poner de relieve que para reclamar la deuda con una acción, el acreedor solo va a poder dirigirse contra el deudor. Por eso se dice que las acciones de las obligaciones son de carácter personal. Vamos a esbozar una breve evolución de cómo se llevó a cabo, de cómo se desarrolló el concepto de obligación. En una primera época, en la obligación antigua se supone un sometimiento personal al acreedor. Poco a poco, la obligación perdió su carácter de vínculo físico para convertirse en un vínculo propiamente jurídico. También en una época anterior, solo existieron obligaciones tuteladas por el derecho civil,
esto es, aquellas que estaban basadas en un deber, en una deuda establecida por el derecho civil romano. Esto es lo que se denominaba uno portere. Posteriormente, sin embargo, en el derecho clásico, por extensión, se acabaron también denominando obligaciones a aquellas que derivaron de relaciones que protegía o que estableció el pretor. Como muy bien les ha dicho la profesora López Gálvez, la obligación es un vínculo jurídico por el que están unidos dos o más personas. Pero me gustaría materializarles a ustedes que viesen, que pudiesen pensar físicamente en qué consiste una obligación. Imagínense ustedes que una obligación fuese como una especie de hilo de lana por el que estuvieran unidas dos o más personas. Esto podría ser una obligación, ese hilo por el que se unen las personas. Dependiendo del color de ese hilo, así sería el contenido de la obligación, porque deben de tener ustedes cuidado en distintos aspectos en relación con la obligación que a veces a las personas que son ajenas al derecho les conducen a situaciones de error. Se habla en las obligaciones de deudor y acreedor, y esto hace pensar a las personas que las obligaciones únicamente están en relación con deudas nacidas de préstamos, deudas nacidas de dinero. El concepto acreedor siempre lo unimos a acreedor de un préstamo, pero no es así. El acreedor es la persona que puede exigir el cumplimiento de la obligación. Por otro lado, se nos dice, cuando hablamos de la obligación, dice, permiten la acción que nace de la obligación reclamar lo que se nos debe. Y nuevamente volvemos a unirlo al concepto de reclamar que se nos debe. Y este concepto de deber siempre lo ponemos en relación con deber dinero, pero no es así. Como ya les he explicado a ustedes, dependiendo del color del hilo, del color de este hilo de lana, así estaremos hablando de uno u otro objeto de la obligación. La obligación puede tener por contenido distintas cosas. La obligación puede consistir, efectivamente, en devolver un dinero al acreedor, pero podemos tener obligaciones de pagar una deuda, como consecuencia nacida de una compraventa, prestar alimentos, exhibir un documento. Es decir, el contenido de la obligación puede ser muy diverso. Por tanto, no caigamos en el error de pensar que las obligaciones únicamente nacen de los préstamos. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Como hemos mencionado, obligación y acción son conceptos inseparables. Por tanto, solo si acción, veíamos que solamente si había acción podría reclamarse que se cumpliera la obligación del deudor. Como decía el profesor Andolera, que podía ser pues eso, un hacer, un dar. Bien, existió un amplio repertorio, por tanto, de acciones personales que tutelaban las obligaciones. Y teniendo en cuenta el orden que de estas acciones personales se hacía en el edicto del pretor, y en el comentario además jurisprudencial, podía señalarse que las obligaciones procedían de los delitos, de los préstamos, de las estipulaciones y de los contratos. Este orden es precisamente el que se utiliza en el manual de la asignatura del profesor García Garrido para la exposición del derecho de obligaciones. Sin embargo, no debemos olvidar algunas de las clasificaciones de las obligaciones que se realizaron en el derecho romano, como han sido las recogidas en las obras de instituciones, tanto del jurista clásico Gayo como del emperador Justiniano, que son las que han tenido además mayor influencia en nuestro derecho moderno y en particular en las codificaciones civiles. Así, Gayo, pues en sus instituciones, en su obra de instituciones, una obra escolástica dirigida pues básicamente a la enseñanza, consideraba que toda obligación nace de delito o de contrato. Sin embargo, el propio jurista ya acabó admitiendo que cabían otras causas para las obligaciones que no estaban incluidas en su famosa y conocida bipartición. De hecho, en una obra posclásica posterior sobre las cosas cotidianas y reglas de oro, las conocidas como Res Cotidiana S.B. Aureorum, que se ha atribuido un sector doctrinal a Gayo, añade como tercera fuente otros tipos de causas. Recapitulemos lo expuesto hasta ahora. Las obligaciones son vínculos jurídicos que unen a dos o más personas. La obligación puede tener distinto contenido. Las obligaciones fundamentalmente se dividen en obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de prestar, es decir, de responder de algo o garantizar una relación. El contenido de la obligación ha de ser posible,
lícito, determinado y tener un carácter patrimonial. A nadie se le ocurre que podrá demandar a otra persona para exigirle el cumplimiento de una obligación que consiste en matar al vecino, puesto que este sería el paradigma de una obligación con contenido ilícito, con el fin de que ustedes entiendan cuál ha de ser el contenido de la obligación. Repito, el contenido de la obligación, para ser exigible, ha de ser posible, lícito, determinado y tener contenido patrimonial. En cada uno de los extremos de este hilo puede haber una o más personas, puede haber un obligado o varios obligados, puede haber un acreedor o varios acreedores. El contenido de la obligación, fundamentalmente, podemos dividirlo en dos grandes apartados. El contenido puede ser divisible, es decir, la obligación se puede cumplir por partes, o puede ser indivisible, es decir, no se puede cumplir la obligación fraccionadamente. En general, son divisibles las obligaciones que consisten en dar, mientras que las obligaciones de hacer son indivisibles. En este supuesto en el que nos encontrásemos con una obligación cuyo contenido es indivisible y en uno de los extremos hubiera varios deudores, el acreedor, al ser una obligación indivisible, podrá exigir el cumplimiento total de la obligación a cualquiera de los deudores. Cuando el acreedor se puede dirigir contra cualquiera de los deudores exigiendo el total cumplimiento de la obligación, decimos que la obligación es solidaria. Piensen ustedes en el supuesto también práctico más usual, cuando nosotros vamos al banco y avalamos a una persona. El banco siempre nos exige que esa fianza sea solidaria, y eso significa que el banco podrá exigirnos el cumplimiento total de la obligación, igual que se lo podría exigir al deudor. Hablaremos de los contratos como fuentes de obligaciones. El contrato es el acuerdo de voluntades por el que dos personas han acordado o bien una fiducia, un depósito, un mandato, una compraventa o un arrendamiento. Cuando el contrato se perfecciona, por ejemplo, en el caso de la compraventa, las partes han llegado a un acuerdo entre la cosa y el precio, ni el comprador se hace propietario de la cosa comprada en ese momento, ni el vendedor se hace propietario de las monedas hasta que no se las entregan. ¿Qué sucede cuando ese contrato de compraventa se perfecciona? Que surgen obligaciones para las partes. Para el vendedor, entregar y hacer propietario de la cosa comprada al comprador, y al comprador entregar las monedas que constituyen el precio de la compraventa. La clasificación de los contratos puede ser en contraídas por la cosa, pueden ser propias de los contratos reales, como el mutuo, por las palabras, sería el caso de los contratos verbales o verbis, o como la estipulación por la escritura o líteres, así los documentos de reconocimiento de deuda y por el consentimiento conseusus, la compraventa, como hemos explicado, el mandato, la sociedad y el arrendamiento. Cuando estudien ustedes los contratos como fuentes de obligaciones, yo les aconsejo que en primer lugar deben de comenzar ustedes por determinar quiénes son las partes que intervienen en cada uno de los contratos y memorizar, esto ya dirigido a los estudiantes cara al examen, el nombre con el que se identifica a cada una de estas partes, puesto que ello le va a facilitar el desarrollar la pregunta que se refiere al contrato que hubiera caído en suerte. Y así, por ejemplo, si estamos hablando de la fiducia, intervienen fiduciante y fiduciario. Si es el depósito, el depositante, el depositario. Y tienen que identificar perfectamente cuál es el ámbito de ubicación de cada una de estas partes, así como sus obligaciones. Si es el contrato de sociedad, lo que interviene son socios, o en el arrendamiento, locator, arrendador y conductor o arrendatario. Y otra figura o instrumento que deben de tener también en cuenta cuando estudien cada uno de estos contratos, además de las personas que intervienen en ellos, es la acción con la que están protegidos cada uno de los intervinientes. Hablaremos de los distintos tipos de contratos sobre los que vamos a hacer en particular alguna mención. Y así, por ejemplo, como fuente de contratos, en primer lugar podemos hablar de la fiducia. El contrato de fiducia es un contrato en el que intervienen dos personas. La fiducia es un contrato basado en la buena fe, en la confianza, en la lealtad a la palabra dada.
En el contrato de fiducia intervienen tanto fiduciante como fiduciario. Es un contrato formal, el contrato de fiducia, por el que una persona fiduciante transmite a otra fiduciaria la propiedad de una cosa mancipable mediante emancipatio in iure cessio, y éste se obliga a restituir la cosa en un determinado plazo o circunstancia. El dato esencial de este contrato es que el fiduciante transmite la propiedad de la cosa fiduciada al fiduciario. Como dato anecdótico, les puedo comentar que hoy en día el 90% de las operaciones que se hacen en los paraísos fiscales son contratos de fiducia. Hay una persona, el fiduciario, que es la que interviene en estos paraísos fiscales en nombre del fiduciante. El fiduciante se basa en esa lealtad, en esa confianza para depositar en el fiduciario su patrimonio, sus operaciones, sus operaciones de trust y sus inversiones. La fiducia, como ya les he indicado, es un contrato donde se transmite la propiedad de algo a favor del fiduciario y éste se obliga a restituir. En el derecho romano aparece fundamentalmente por dos causas: la fiducia con un acreedor o la fiducia con un amigo. Estas son las causas fundamentales por las que en el derecho romano aparece el contrato de fiducia. Contrato de fiducia. Con el acreedor, ¿por qué se transmite una cosa el fiduciante? ¿Por qué le transmite una cosa al fiduciario, en este caso acreedor, y le transmite la propiedad de cosa? Pues para garantizarle un crédito. Al transmitirle la propiedad de una cosa al fiduciante, al fiduciario, le está garantizando que va a cumplir con la devolución del crédito que previamente le hizo el fiduciario al fiduciante. Es decir, fiduciante, fiduciario. El fiduciario le ha hecho un préstamo al fiduciante. El fiduciante, para garantizarle el cumplimiento de la obligación de devolución, le transmite la propiedad de una cosa. Fiducia con un amigo. La fiducia con un amigo, es decir, transmitirle la propiedad de una cosa, nuestra propiedad, a un amigo, servía para alcanzar distintas finalidades, a las que se atendió después con particulares contratos, como el depósito. Fundamentalmente era para preservar los bienes de posibles confiscaciones. Era preferible entregarle la propiedad de estos bienes a un amigo porque con ello asegurábamos que a éste no se le serían confiscados, mientras que si estaba en nuestro patrimonio, como consecuencia del devenir político, podrían ser objeto de confiscación. En cuanto a las obligaciones que nacen de los delitos, como fuente de las obligaciones, nos va a hablar la profesora López Gálvez. Como veíamos anteriormente, las obligaciones podían surgir de contratos, de préstamos, también pueden surgir de delitos, de los llamados delitos privados, en latín dicho delicta. Bien, ¿y qué son los delitos privados? Podemos preguntarnos. Son actos ilícitos de los que derivan obligaciones que se van a sancionar con una pena. ¿Y qué sucede? Pues que el que comete el acto ilícito queda obligado respecto a la víctima y ésta ejercitará una acción penal que se tramitará en un juicio ordinario que tendrá como finalidad conseguir una condena pecuniaria. El ofendido sería el actor y el que delinque sería el reus. Lo que debemos tener cuidado es no confundir estos delitos privados, estos delicta, con los denominados crimina, porque los crimina eran actos ilícitos que vulneraban el interés público, el interés del pueblo romano, y se dirimían pues no en los tribunales ordinarios, sino en tribunales especiales que se denominaron cuestiones perpetuas. Quaestio significa investigación. Sería investigación del delito. Los delitos civiles, pues básicamente fueron el hurto, que era la sustracción clandestina de una cosa contra la voluntad de su dueño, el delito de daños y el delito de lesiones u ofensas. Pero posteriormente el pretor acabó tipificando nuevas figuras delictivas. ¿Cuáles eran las características de estos delitos y de las obligaciones que derivaban de delito? Eran, pues, por ejemplo, la intransmisibilidad pasiva a los herederos del que había delinquido, o la posibilidad que también tenía el pater familias de liberarse de la responsabilidad por los delitos que pudieran cometer sus sometidos. Sus sometidos, como sabemos, podían ser bien los hijos de familia o los esclavos.
O bien, por ejemplo, pues el hecho de la acumulatividad, que es en el caso de que fueran varios los que delinquiesen, cada uno de ellos debía de pagar, en su caso, por la pena por entero. Y por último, además, las obligaciones que derivaban de delito civil eran perpetuas. ¿Por qué? Pues que para el ejercicio de la acción, no existía un plazo determinado, sino que eran perpetuas. Vamos a hablarles del depósito como fuente de obligación también, el contrato de depósito. El depósito es un contrato mediante el cual el depositante entrega una cosa al depositario con la obligación de que ésta se lo restituya cuando el depositante se lo reclame, junto con sus frutos y accesorios. Quiero referirme a este tipo de contrato fundamentalmente, dado el escaso tiempo del que disponemos, porque es un tipo de contrato que va a llamar a ustedes su atención. En el depósito, como hemos dicho, el depositante entrega una cosa al depositario para que éste se la guarde y se la restituya cuando el depositante se la reclama. Por tanto, intervienen, como ya les he dicho, dos personas, depositante y depositario. La acción que nace del depósito, igual que en la actualidad, es la actio depositi, mediante la cual el depositante, para el supuesto de que el depositario no le reintegre la cosa depositada, podrá exigirle el cumplimiento de la obligación de reintegro mediante la actio depositi. ¿Cuáles serían las obligaciones que nacen de este contrato? Pues las obligaciones del depositario son custodiar la cosa depositada y tomar todas las precauciones para su conservación y restituir la cosa depositada a petición del depositante. Las obligaciones del depositante consisten en entregar la cosa y indemnizar al depositario por los posibles perjuicios que le haya podido causar el depósito. En cuanto al contrato de depósito, en el derecho romano se identifican distintos tipos de contratos. El depósito necesario miserable, pero fundamentalmente me voy a fijar en el depósito irregular. El depósito irregular, los juristas romanos, en un momento determinado, se dan cuenta que en el depósito, claro, si una persona ha depositado en un guardamuebles un televisor para que se lo guarden y luego solicita que se lo reintegren, lo que no es posible es que el guardamuebles, el depositario, cuando le reintegre su televisor, le devuelva un depósito, el depósito que hizo, pero le devuelva un televisor de mayores pulgadas, pero un televisor que no es aquel que entregó el depositante. El depositante le diría, oiga, este no es el depósito que yo le hice. Y el depositario le diría, pero le estoy entregando a usted una cosa de mayor valor. Pero esto no es posible. Hay que reintegrar al depositante la cosa que depositó. ¿Por qué? Porque este es un concepto fundamental del depósito. Pero ¿qué sucede si lo que hemos depositado es una cosa consumible? Como por ejemplo el dinero. El dinero es el paradigma de la cosa consumible, puesto que se consume con el primer uso. Nosotros cuando vamos al banco y realizamos un ingreso, ¿qué hacemos en el banco? Hacemos un depósito. Pero cuando vamos a recuperar nuestro depósito, el banco no nos entrega aquello que depositamos, nos entrega unas monedas en la misma cantidad y con el mismo valor, pero no son los billetes que nosotros entregamos. Y esto tiene otra consecuencia. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el banco, el depositario, ha utilizado la cosa depositada como si fuese el propietario. En estos supuestos, en lo que hemos depositado es una cosa fungible, como pudiera ser el caso del dinero, los juristas romanos determinaron que como no nos van a reintegrar la misma cosa que depositamos, sino una cosa en la misma cantidad, de la misma especie o del mismo valor, determinaron que estábamos ante un depósito irregular. Y estamos ante un depósito irregular cuando el depositario hace uso de la cosa depositada. Podemos hablar de otro tipo de contrato, también fuente de obligaciones, como lo sería el mandato. El mandato es un contrato consensual, es un contrato por el que el mandante encarga al mandatario que realice una gestión o negocio en interés del mandante o de un tercero. Cuando ustedes acaben la carrera y estén ejerciendo, será muy usual que acudan a una notaría por encargo de su cliente a hacer una reclamación a un deudor. Y acuden al notario y le digan al notario, vengo a que haga usted un requerimiento por encargo de mi cliente a este deudor.
Y el notario les dirá a ustedes, ¿en concepto de qué actúa usted? Y ustedes le contestarán, como mandatario verbal de mi cliente. Por tanto, ya tenemos identificado el contrato de mandato. Intervienen dos personas, mandante y mandatario. Una de las características de este contrato es que el mandato debe de tener un interés para el mandante, no para el mandatario, puesto que si el interés del mandato fuese el interés del mandatario, nunca podríamos hablar de un mandato. Y por último, identificar cuál es la acción que nace del mandato, latio mandati. Latio mandati es la acción que tiene el mandante para exigir al mandatario el cumplimiento del encargo recibido y aceptado por éste. También podríamos acudir a la actio mandati contraria, que sería la acción que ejercitase el mandatario para solicitar del mandante la reintegración de aquellos gastos o perjuicios que se le hubieran irrogado al mandatario como consecuencia del mandato recibido. Y con esto concluimos en cuanto a las obligaciones y las fuentes de las obligaciones en el derecho. Recapitulando lo dicho hasta este momento, podemos concluir en algunos aspectos de nuestra intervención. Obligaciones, por tanto, son vínculos jurídicos por el que se nos constriñe o se nos obliga a dar, a hacer, incluso a no hacer, o tener comportamientos de abstenerse algo. Dentro de las obligaciones tenemos al acreedor, que es el titular de la obligación, y el deudor, la persona que está obligada a cumplir con la obligación. Las obligaciones pueden ser, o así se dividen en el derecho romano, de dar, hacer o prestar. El contenido de la obligación ha de ser posible, lícito y determinado. Las obligaciones pueden ser divisibles o indivisibles. Aquellas obligaciones que sean indivisibles, si tenemos dos o más deudores o dos o más acreedores, decimos que la obligación es solidaria. Y como fuente de las obligaciones podemos determinar fundamentalmente los contratos y los delitos. Dentro de los contratos, pues en aquellos contratos que son sinalasmáticos, surgen obligaciones para ambas partes, tanto en el caso de la compraventa, para el vendedor como para el comprador, y así sucesivamente. Y en cuanto a los delitos, como muy bien les ha explicado la profesora López Gálvez, pues de los delitos nacen obligaciones que puede exigir aquel que ha sido perjudicado por el delito. Bien entendido que dentro de esto es una particular dentro del derecho romano, es posible que les llame a ustedes la atención que hablemos de delitos, cuando nuestra asignatura lleva por epígrafe derecho privado romano y los delitos en la actualidad corresponden a aquella parte del derecho público. Nosotros contemplamos lo que denominamos delitos privados y no los crímina, que eran otro tipo de delitos públicos, como podría ser dejar las armas, atentar contra el Estado o la deserción o la traición contra Roma. No hablaremos de ellos porque esto corresponde, estos crímina, a la parte del derecho público, pero sí a estos otros tipos de delitos, como serían el delito de hurtos o el delito de daños, puesto que este tipo de delitos se persiguen a instancia del agraviado y se ventilan en los mismos procedimientos en los que se ventilaban las acciones del derecho civil.